Verdades incómodas de la literatura. El mito del escritor comprometido. Se nos enseñó que el escritor debe estar comprometido, pero rara vez se nos dijo con qué ni con quién. Desde hace décadas, la figura del escritor comprometido circula como una consigna moral incuestionable. Se la invoca con respeto, se la pronuncia casi como un elogio automático. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar qué significa realmente ese compromiso y sobre todo qué consecuencias tiene para la literatura. Mi tesis es simple y probablemente incómoda. Cuando la literatura se subordina a una causa, deja de ser literatura y se convierte en consigna. La idea del escritor comprometido surge con fuerza en el siglo XX, en un mundo atravesado por guerras, revoluciones e ideologías totalizantes. En ese contexto, escribir parecía un acto imposible de separar de la política. No tomar posición era, en sí mismo, una posición. Uno de los grandes responsables de esta formulación fue Jean-Paul Sartre, quien sostuvo que el escritor no podía eludir su responsabilidad histórica. Para Sartre, incluso el silencio era una forma de complicidad. La literatura, desde esta perspectiva, debía intervenir en el mundo, debía comprometerse, debía servir. Y aquí aparece el primer problema. Porque cuando la exigencia moral se transforma en criterio estético, la literatura deja de ser juzgada por lo que es y pasa a ser evaluada por lo que defiende. Y no importa cómo está escrita una obra, sino a favor de qué causa se alinea. Hay una confusión que atraviesa buena parte de la crítica moderna. La confusión entre valor moral y valor literario. Una obra puede ser moralmente justa y literariamente irrelevante. Y puede ser moralmente incómoda, perturbadora, incluso inaceptable, y sin embargo, literariamente inmensa. La historia de la literatura está llena de libros bien intencionados que nadie lee, y de libros peligrosos que seguimos leyendo siglos después. Pensar lo contrario es suponer que la literatura existe para tranquilizarnos, para confirmarnos que estamos del lado correcto de la historia. Pero la gran literatura rara vez tranquiliza. Autores como Fyodor Dostoyevsky o Franz Kafka no escribieron para sostener una causa clara ni para ofrecer soluciones morales. Escribieron para exponer contradicciones, culpas, zonas oscuras que ningún discurso político sabe o quiere asumir. Con el paso del tiempo, la figura del escritor comprometido fue perdiendo riesgo y ganando comodidad. Hoy, muchas veces, el llamado compromiso no incomoda al poder, lo confirma. El escritor comprometido es celebrado cuando dice lo que el lector espera oír, cuando refuerza la ideología dominante, cuando convierte la complejidad del mundo en un mensaje claro y digerible. En esos casos, el compromiso deja de ser un acto de valentía y se transforma en alienamiento. La literatura, entonces, ya no cuestiona, decora, ya no abre grietas, las tapa. Cuando una novela coincide demasiado con el clima moral de su época, corre el riesgo de volverse invisible con el paso del tiempo.
Porque la literatura que sobrevive no es la que repite consignas, sino la que incomoda incluso a sus propios lectores. Cuando la literatura se compromete en el sentido más estrecho del término, pierde ambigüedad. Y sin ambigüedad no hay literatura. Pierde conflicto, pierde tensión, pierde la posibilidad de mostrar que el ser humano no es coherente, ni ejemplar, ni ideológicamente puro. La literatura comprometida, en su versión más pobre, necesita personajes correctos, mensajes claros, finales tranquilizadores. Pero la gran literatura no funciona así. La gran literatura no responde consignas, formula preguntas insoportables, preguntas que no tienen solución, preguntas que no se pueden convertir en eslogan, preguntas que incomodan tanto al lector como al autor. Tal vez el verdadero compromiso del escritor no sea con una causa, sino con la complejidad del mundo, con aquello que no encaja, con lo que no se deja ordenar fácilmente, con lo que contradice incluso nuestras propias convicciones. Escribir no es militar, es explorar, y explorar implica el riesgo de perderse, de equivocarse, de llegar a lugares que ninguna ideología aprueba del todo. La literatura que vale la pena no nos dice qué pensar, nos obliga a pensar. Quizá por eso la figura del escritor comprometido siga siendo tan atractiva, porque promete sentido, claridad, tranquilidad moral, pero la literatura nunca fue un lugar cómodo, y cuando intenta serlo, deja de ser peligrosa. El mayor compromiso del escritor no es con una causa, sino con la verdad incómoda de que el mundo es siempre más complejo de lo que cualquier consigna puede admitir. Y esa complejidad casi nunca cabe en un eslogan.